Hola, buenas noches. Feliz martes. El último martes de julio. Eh, pues siempre nos gusta poner en perspectiva cómo avanza el año, ¿verdad? Ya estamos pues en la segunda parte del año, entrando a agosto, entrando a tiempo de vacaciones. Siempre es un tiempo ocupado, ¿verdad? Cierre de mes, muchas actividades y siempre es bueno detenernos y pensar cómo está nuestro tiempo con el Señor, cómo está el tiempo de intimidad con el Señor. Estamos en la serie de Efesios y hemos estado leyendo la Biblia juntos, hemos estado leyendo un capítulo de Efesios o el primer capítulo de Efesios. Y algo muy peculiar de esto es que a veces nos cuesta darle el valor que tiene a la lectura de la Biblia. Entonces, esto que estamos haciendo de leer el capítulo completo cada martes es sumamente valioso para el corazón, para la mente, para nuestras decisiones y todos los que están en la reunión y los que ven los videos. Mayoría de la gente ve el video en Facebook y algunos ven video en YouTube. Bueno, voy a aprovechar para mandarles saludos a mi hermana Ruth y a mi mamá. Es un privilegio que ellas pues me expresen que ven los videos, ¿verdad? Así que es un gran privilegio, un gran abrazo. Y bueno, entonces, qué privilegio que podamos leer la Biblia juntos. Entonces, a esta lectura que le estamos dando a todo el capítulo en la reunión, pues esto es sumamente valioso. Eh, entonces, de repente quizás pudiéramos sentir, híjole, vamos a leer todo el capítulo otra vez y bueno, como que apúrate, vea, pasa la enseñanza o algo así. Entonces, bueno, sigamos. Vamos a leer Efesios 1 una vez más. Voy a abrir la Reina Valera, es la que tengo enfrente. He tenido ciertas Biblias. Eh, me gusta como coleccionar Biblias, pero también de repente las pierdo o alguna la he regalado, por ejemplo, una NBI que tenía la regalé. Eh, y en inglés también tengo, y bueno, es lo que les quiero decir es que es bien bonito estar explorando diferentes versiones. Muy bien, Efesios 1, todo el capítulo en la Reina Valera. Aquí vamos. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado y para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así los que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para alabanza de su gloria,
Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracia por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo el nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Muy bien, una vez más, Efesios capítulo 1. En las lecturas el Espíritu Santo usa su palabra como Él quiere, ¿verdad? Entonces, lo único que tenemos que hacer es estar atentos. Es más, es lo único que tenemos que hacer en la vida diaria, estar atentos a ver qué es lo que Dios está queriendo enseñarnos en la Biblia, en la vida, eh, en la familia, en nuestro corazón, en nuestras decisiones, en nuestro futuro, en nuestro pasado, etcétera. Bueno, vamos a seguir. La vez pasada estábamos estudiando la palabra bendecir, ¿verdad? Y vimos que le decimos a Dios, bendito, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, y que somos bendecidos en Cristo, ¿verdad? Y eso es clave, y se repite esa frase, en Cristo. Y hoy vamos a avanzar. Y una vez más, insisto que Efesios se siente bien pesado, o sea, las frases, especialmente en la Reina Valera, y la razón por la cual uso la Reina Valera bastante es porque las palabras son bien literales a lo que fue escrito en el original. Entonces, con una herramienta sencilla, cualquiera puede ver cuál es la palabra, ¿verdad? Y en la Reina Valera, pues es muy similar. Dicho eso, ver otras versiones es muy bueno porque, pues, a veces uno no comprende muy bien y en ese sentido, a mí me ha gustado usar otras versiones, especialmente las que son más como paráfrasis. Me ha gustado usarlas como comentarios en vez de pensar que es exactamente lo que dice. Entonces, algo como la Reina Valera, usarla como ver exactamente lo que hay, y algo como la NTV, usarla como un comentario. Bueno, entonces dice el versículo 3, que es el que vimos la vez pasada, en la sesión 2 de Efesios. Esta es la tercera, y vamos así, paso a paso. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Versículo 4. Según nos escogió con Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Versículo 4. Ahora, esta es una oración muy larga y está conectado por ciertas palabritas claves, ¿ok? Uno usa esas palabras y las usa muy bien o muy particularmente para decir cosas. Por ejemplo, en el trabajo, ¿verdad? Un correo. Cuando uno escribe un correo en el trabajo, uno le pone bastante pensamiento a qué va a decir. Por ejemplo, vamos a tener una reunión. Va, ¿ok? Perfecto. Este correo es de una reunión. Para ver el tema, entonces, ahí va, ¿verdad? Para ver el tema, entonces, la persona ya sabe que ese es para ver el tema, no sé, del proyecto, ¿ok? Que se trata sobre,
¿verdad? Entonces, ya saben que la reunión para el proyecto que se trata sobre. Entonces, aquí hay varias palabras que Pablo está usando para seguir la oración. Entonces, dice la segunda palabra, dice, perdón, la primera palabra del versículo 4 dice, según nos escogió en él. ¿Okay? Entonces, venimos hablando de la bendición, según nos escogió. Ahora, manténganse aquí conmigo, esto espero que no se vuelva aburrido, pero aquí hay varios verbos, ¿ok? Ya vimos el verbo bendecir y aquí nos topamos con el verbo escoger. Ahora, en la Biblia hay verbos que son como principales y otros verbos que son secundarios, ¿ok? El verbo de el versículo 3, cuando dice bendijo con toda bendición, es un verbo secundario. Y el verbo del versículo 4, que es nos escogió, es un verbo principal, es un verbo fuerte. O sea que Pablo aquí está diciendo que no es que sea más importante escoger, sino que es principal. Voy a dar un ejemplo bien sencillo. Le digo a mi esposa, voy a ir al súper. Entonces, ir al súper es el verbo principal. Y en el súper voy a comprar, ¿verdad? Y empiezo a dar la lista de las cosas que voy a comprar. El verbo principal es ir, porque si yo no voy al súper, no puedo comprar nada. Si no llego ahí, no puedo comprar nada. Entonces es un ejemplo bastante sencillo, pero por ahí va la idea que los verbos aquí son diferentes. Ahora, ¿cómo sé yo que el verbo escoger es principal y el verbo bendecir no es principal? Bueno, en las herramientas que hay para ver qué tipo de verbo es en el original, que es el griego, ahí claramente se ve que el verbo escoger es de la categoría que es principal, ¿ok? Y el verbo bendecir es de una categoría que es un verbo secundario, ¿ok? Ahora, imagínense qué poderoso eso, que lo más importante que Pablo está diciendo aquí, porque vamos en el versículo 4, es decir, aquí no hay muchos verbos, porque el versículo 1 y 2 es así dice, bueno, lo voy a leer y ustedes pueden leerlo ahí conmigo. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, ¿quién es? A los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso. Si están viendo el video y no han visto las anteriores, hablamos de las palabras santos y fieles en la primera parte de esta serie. El versículo 2 dice, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Para esos dos versículos no hay verbos principales. Y después, versículo 3, que vimos la vez pasada, ¿verdad? De la bendición. Y ese no es el verbo principal. Entonces, el verbo más importante para Pablo hasta el versículo 4 es el verbo escoger. Y dice que nos escogió en él. ¿Ok? Quedémonos en el verbo escoger. ¿Ok? Nos escogió. Recuérdense que aquí lo que estamos tratando de observar en Efesios y lo que estamos tratando de hacer en esta serie es sencillamente captar las ideas que el Espíritu Santo nos ha dejado en Efesios y tratar de que esas ideas se nos queden aquí y se nos queden aquí y que esto nos transforme. Porque miren, disculpen, pero yo observo y con Majo, mi esposa, observamos que este libro, eh, que supuestamente es el libro de donde sacamos nuestra fe, este libro no se abre, no se lee. Entonces aquí lo que estamos intentando es leerlo y aprender a leerlo detenidamente, ¿ok? Aprender a leerlo con atención. Y este verbo escoger, ¿ok? Es algo que Dios el Padre hizo con nosotros, ¿ok? Nos
escogió. Y dice que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Vaya. Nosotros vivimos en el presente. Y este tipo de versículos, de veras que el Espíritu Santo nos ayude a captar la idea de lo que significa eso, ese ámbito, ¿verdad? Por usar una palabra, ese ámbito donde Dios existe, que no es en nuestro presente. Nosotros, o sea, nos sentimos tan dueños de nuestro destino, nos sentimos tan dueños de nuestro horario, ¿verdad? Y el Señor nos lo permite. Vamos a hacer esto. En este año vamos a hacer esto. El próximo año vamos a hacer esto. En 5 años vamos a hacer esto. En 10 años vamos a hacer esto. Y pensamos que nosotros estamos en control y que ese tiempo que nosotros supuestamente tenemos o hacemos con nuestras manos es lo más real. Pero lo más real es el tiempo de Dios. Y dice que nos escogió antes de la fundación del mundo. Eso es una gran palabra. Es una gran realidad. ¿Ok? Ahora, quiero hablar un poquito sobre esto porque de repente en estas palabras entran ciertas ideas pues, que se han manejado o que han estado palpables voy a usar la palabra en la teología. ¿Cómo es eso que Dios nos escogió? ¿Significa entonces que Dios no escogió a otros? Esa respuesta la voy a dejar así como pregunta. Y me quiero enfatizar en la siguiente perspectiva. Aquí dice que Dios nos escogió. Entonces eso significa que, y dice que antes de la fundación del mundo, eso significa que para lograr entender, ¿verdad? Entender cómo Él escoge y cómo Él no escoge, tendríamos que lograr como abrir nuestra mente finita a esa perspectiva infinita que tiene Dios y entender cómo es eso que escoge y no escoge. Ahora, démosle vuelta a la perspectiva. Entonces, acabo de decir de que Dios nos escoge, ¿verdad? Entonces, como para lograr entender cómo es eso, tendríamos que haber estado antes de la fundación del mundo. Claramente no estuvimos. Y si alguno que está escuchando considera que puede llegar a eso, con mucho amor, le digo a esa persona que modifique un poco su mentalidad al leer la palabra y, y considere ponerse en la posición donde verdaderamente estamos, que es en la posición de la creación. Estamos en la posición de la recepción de Dios. Nosotros recibimos de Dios. Nosotros no estudiamos a Dios. Ni él nos estudia a nosotros. No, ¿saben qué hizo Él? Nos escogió y nos bendijo y nos aceptó en Cristo Jesús. Entonces, entonces dije que la perspectiva de Dios a nosotros es que estaba antes de la fundación del mundo. Ahora démosle vuelta. Entonces, la perspectiva de nosotros es que recibimos ese escoger de Dios. Entonces, aquí viene el asunto un poco complicado, porque uno dice, ¿cómo sé yo que soy de los escogidos? ¿Verdad? Y aquí voy a usar una historia o una anécdota de un pastor que se llama Paul Washer. Y no estaba hablando de este pasaje, ¿verdad? Pero solo quiero usar la anécdota como una herramienta de, de ilustración, ¿verdad? Para este punto de cómo ponernos en la posición que estamos recibiendo el ser escogidos o no. Él predicó el Evangelio en una conferencia de 3 días y una jovencita se le acercó y le dijo, pastor, yo no estoy segura que yo sea salva.
yo no estoy segura que lo que usted ha hablado esta noche es una realidad en mi vida. Y Paul Washer le dijo, bueno, asegúrate esta noche. Y le dijo, ¿cómo le hago? Solo ve a tu casa y clámale al Señor con todo tu corazón y asegúrate esta noche que tú sos salva. Bueno, regresó el próximo día y pues el pastor, digamos, él cuenta que él estaba pendiente de la jovencita, pero él no quería, pues sí, no quería como hacerlo más, enfatizarlo demasiado. Entonces él se esperó y en efecto al final la jovencita una vez más se acercó y le dijo, eh, pastor, una vez más, usted ha predicado el evangelio esta noche y no estoy segura que yo soy salvo. Y él, y bueno, es una posición difícil, ¿verdad? Porque uno que le dice, que le explica qué versículo usa, pero no, él solo le dijo, asegúrate esta noche. Y él dijo, ¿cómo? Yo ayer traté. Solo ve a tu casa y asegúrate y clámale al Señor y pídele que eso sea una realidad en tu vida. Y bueno, el tercer día, y una vez más, él estaba expectante, quizás un poco nervioso, que ya era el tercer día y ella quizás iba a quedar confundida o con duda. Y al final, él vio que se acercaba la señorita, ¿verdad? La jovencita, y venía con una sonrisa radiante y le dijo, yo estoy segura que soy salva. Entonces, aquí viene un ambiente subjetivo, totalmente subjetivo. Subjetivo para, para un mundo que le encanta lo objetivo. Y no es que a Dios le gusta lo subjetivo, lo que pasa es que de la forma en que nosotros humanamente queremos ver las cosas, queremos decirle a Dios cómo hacer las cosas. Queremos poder haber estado antes de la fundación del mundo y decirle al Señor, escoge a esta persona, no escojas a esta persona. Incluso hoy a veces decimos, ella es salva, él no es salva, ella es escogida, él no es escogida. No es esa la perspectiva. La perspectiva es en la posición donde yo recibo el ser escogido por Dios. Y yo me tengo que asegurar que he sido escogido por Dios. ¿Cómo hago eso? Puro clamor al Señor. Y eso estoy usando pues las palabras de este pastor, ¿verdad? Paul Washer. Puro clamor al Señor. Estoy leyendo Efesios. Estamos estudiando detenidamente las palabras. Estamos entendiendo que Dios nos escogió, pero ¿qué si a mí me escogió y a mí no? Asegúrate, asegúrate. ¿Cómo estoy yo seguro? Les puedo compartir, no, pero, y sí les puedo compartir algo, pero no me gustaría que fuera como una fórmula de cómo, pero yo sencillamente sé que mi vida eh, le falta muchísimo. Y al leer la palabra y al entender que yo recibo el amor de Dios, yo puedo buscar al Señor y llegar a un punto donde yo le puedo agradecer y decir, Señor, gracias porque me has escogido. ¿Y cómo estoy seguro? No sé, yo le clamé y Él me lo dio. Eso es esa es la perspectiva que yo quiero dejar esta noche. No es la única. De hecho, pueden haber muchas otras y mejores, pero la perspectiva es que nosotros estamos del lado donde recibimos el amor de Dios. No estamos del lado donde entendemos por qué Dios hace las cosas. Sí, escoger es una palabra donde da lugar a decir, hay unos que sí, hay otros que no. Pero la perspectiva como humanos es decir, como Señor, en mi conversación contigo me aseguro que tú me has escogido y te clamo que me escojas y me salves. Muy bien. Entonces, escogió es el verbo principal para Pablo y por eso hemos tomado. Y dice que nos escogió antes de la fundación del mundo. Ahora, ¿se acuerdan esas palabritas que dije que están conectando, verdad? Regresando a la idea del correo. Hay una reunión para ver el proyecto, ¿verdad? Sobre tal cosa. Entonces aquí vemos una conexión. Dice que Él nos escogió, versículo 4, Efesios 4. Dice que Él nos escogió
antes de la fundación del mundo, y dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Okay? Santos y sin mancha delante de Él. Vimos en la parte 1 de que somos santos solo por medio de Jesucristo. Y aquí entra un objetivo de vida del cristiano. ¿Ok? Es imposible ser santo. Es decir, es imposible ser santo como Dios, pero aquí hay como una meta. ¿Ok? Y la meta para nosotros es ser santo y ser sin mancha delante de Él. ¿Ok? Esa es nuestra meta. Si nosotros nos levantamos con esa meta e intentamos y comprendemos que no hay forma que la podemos lograr, pero intentamos con todas nuestras fuerzas y todo nuestro corazón, considero yo que el Señor nos va eh, alineando en esa santidad, ¿ok? Alineando en esas reacciones, alineando en esas decisiones santas, en esas decisiones que son diferentes a lo que la humanidad considera como sin Dios, digamos. Entonces, esto es el objetivo, para que seamos santos y sin mancha, ¿ok? Y lo último que quiero decir esta noche. Aquí en este versículo número 4, en la Reina Valera, hay dos veces que se repite la palabra Él. Dice, según nos escogió en Él, y al final dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Pregunta, ¿quién es Él en este versículo? Como expresé la vez pasada, rápido uno dice Jesús, ¿verdad? Pero la vez pasada vimos que el versículo 3 dice, bendito sea el Dios. Pablo está hablando de Dios, ¿ok? Y Dios no es que sea lo más importante que Jesús o el Espíritu, que como ya leímos el capítulo, vemos que más adelante sale, sino que Dios es el inicio. Conocer a Dios es el inicio de entender la Biblia, de entender el Evangelio. Claro, el Evangelio es sobre Jesús porque pues Él es el que nos rescata, Él es el que dio su vida por nosotros. Pero incluso cuando hablamos de Jesús, por ejemplo, si yo hago la pregunta, ¿quién resucitó a Jesús? ¿Él mismo? No. En la Biblia hay versículos donde dice que Dios lo resucitó y hay aún más que dicen que el Espíritu Santo lo resucitó. Entonces entender esto, digamos, paso a paso, es crucial porque es así como se nos fue dado. O sea, no es cosa de ser estrictos o ser dogmáticos solo porque sí. Es cosa de ir en orden en la revelación de Dios como nos la ha dado. Así que en Él está hablando de Dios, quien antes de la fundación del mundo nos escogió. Yo sé que he dicho un montón de cosas, pero quiero decir una última. Noten de que Pablo dice nos escogió y habla en plural. Esto nos cuesta un montón porque cuando estamos en nuestra relación con Dios intentando, ¿verdad? Constantemente le decimos, Señor, ayúdame, Señor, bendíceme. Y cosas buenas, o sea, no estoy diciendo que es un error, pero constantemente decimos, Señor, ayúdame a hacer esto, ayúdame a decidir, ayúdame a pensar, bendíceme, eh, sáname, ¿verdad? Pero aquí claramente y a lo largo del todo el capítulo es a nosotros. Y tenemos que copiar eso, tenemos que imitar eso. Y en nuestras conversaciones con Dios tenemos que empezar a decir, ayúdanos, ayúdanos. Tú nos has escogido, tú nos has bendecido. Y es cierto, o sea, a mí me ha bendecido y pienso que en un momento puede ser algo tan poderoso en mi vida donde yo estoy en un lugar donde voy para abajo, para abajo, para abajo y de repente reconocer y decir, soy bendecido, soy escogido. Wow, o sea, es poderoso y te levanta y te saca, claro, pero Pablo está escribiendo y dice, no se escogió.
y hay que imitar eso y hablar en plural. ¿Okay? Somos la iglesia, somos el pueblo de Dios y en nuestras conversaciones con el Señor hay que tomar en cuenta ese plural y que el Espíritu Santo nos traiga a mente esas personas que Él quiere que tengamos en mente. Y ahí es donde la iglesia funciona, ¿verdad? Pensando unos en otros. Muy bien, vamos a ver. Padre, gracias porque estamos avanzando poco a poco con Efesios. Ayúdanos, Señor, a leer. eh, ayúdanos a verdaderamente tomar como realidad estas cosas, Señor. Nos has escogido desde antes de la fundación del mundo. Recibimos, Señor, esa palabra en esta noche y queremos asegurarnos, Señor, clamarte a ti, Señor, en tu misericordia, que nos recibas en tus brazos, Señor, que nos recibas en tu misericordia. En esta noche queremos decirte, quizás por primera vez, pero pienso yo, Señor, que no es primera vez y queremos decirte una vez más que queremos entregar nuestra vida a ti, Señor, que queremos pedir tu misericordia, que abrimos nuestra vida, abrimos nuestro corazón, que entendemos, Señor, que no podemos estar listos, no podemos estar con la casa limpia para recibirte, Señor, sino que eres tú quien va a limpiarnos, Señor. Eres tú quien nos rescata. Eres tú quien nos escoges. Gracias, Señor, por tu palabra. Santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad. En el nombre de Jesús.